como se podrán dar cuenta, ahorita todavía continuamos con la serie de Poltergeist. Entonces vamos a continuar con el tema, pero antes quiero que veamos un resumen recapitulando los capítulos anteriores porque ya llevamos bastante y entonces no quiero que se pierdan como que la estructura de lo que llevamos. Para empezar, nosotros iniciamos con la guerra espiritual. ¿Y en qué consistía esto? Dice que existe una guerra entre poderes nacionales que son parte de una idea que busca ir fortaleciendo a través de conceptos espirituales. Entonces lo que vimos durante todo ese episodio era de que toda esta gente se está uniendo con un fin, en lo cual, como menciona Pablo, no tenemos una guerra entre carne y hueso, sino más bien entre poderes que están ocultos dentro de las tinieblas y tenemos quien nos defienda por el otro lado. Luego vimos cuál era esa estrategia de guerra en el segundo episodio. Esta estrategia de guerra es ir buscando falsos profetas que profesan la inmortalidad del alma y con esto programar ideales con la visión de dirigir a un solo lado del futuro del mundo. Entonces esta gente se organiza pensando que le pueden hablar a sus seres muertos o les pueden hablar a otras cosas que por ahí existen y les dicen como qué hacer en su vida. Sin embargo, van todos en línea con un mismo punto y una misma visión. Y esto se le llama espiritismo. Aquí puse una logia masónica donde supuestamente aquí hay unos espíritus que les hablan a ellos. Ellos nunca confirman esto, pero vamos a ver un pequeño video donde un masón sale hablando sobre este tema. Entonces prestan atención. Después allí, esta columna, esta voluta de aquí, representa la fuerza o el orden dórico de la arquitectura clásica. Es la fuerza del compañero, y esta última de aquí es la de la columna corintia y que es la belleza. Estos elementos que ahí lo tenemos como tumbado. Claro, esto es porque ahora mismo estamos en un espacio y un espacio y tiempo profano. Por eso estamos en el mundo terrestre. Cuando nosotros abrimos los trabajos, esto cae y subimos el globo celeste, porque estamos ya en un espacio celestial o un espacio sagrado. Pasamos de lo profano a lo sagrado. Entonces, ¿qué intenta decir con esto? Que ellos prácticamente, como decía Pablo, no tenemos una guerra entre carne y hueso, sino que contra potestades y espíritus que están en las regiones celestes. Y casualmente él habla de ese mundo celeste, donde pasan de lo profano a momentos celestes, cierran todas las puertas, se ponen sus indumentarias, no dicen nada al respecto y empiezan con los trabajos. ¿Qué trabajos? Entonces estamos hablando de un concepto de inmortalidad del alma, porque la misma masonería lo dicen. Ellos, parte principal de su creencia fundamental, y lo pueden encontrar en su página web, es la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué le dicen estos seres a ellos que tienen que hacer? Luego, después de ver esa estrategia, vimos quién era el héroe. ¿Quién es el héroe de toda esta historia? Porque ya que tenemos dos bandos en esta guerra espiritual, podemos darnos cuenta que tenemos a dos machos cabríos. ¿Por qué? Porque en este macho cabrío tenemos uno que representa a Cristo y otro que representa a Satanás, o en este nombre aquí le dice Azazel. Entonces la estrategia apunta a un héroe que supuestamente es Cristo, pero notamos patrones con muchos Cristos y que la Biblia resalta al enemigo imitando a Cristo en todas sus formas, por excepción a la ley. Aquí vemos que hay dos entradas, o hacia el mapa de Cristo verdadero, su santuario, o al Cristo solar, el santuario romano. ¿Cuál es esto? Bueno, y pues solo para que vean que Satanás siempre imita a Cristo, ¿sí? Todos sus símbolos, desde el león de Judá y el león rugiente, los santuarios, los machos cabríos, etc. Luego pasamos al siguiente capítulo, que era la transformación. ¿Por qué la transformación? Porque cuando uno empieza un camino, ya sea en el camino del santuario romano o en el camino del santuario hebreo, uno empieza un proceso de transformación. ¿Querrás o no? No existe eso de, bueno, no soy parte de ninguno de los dos. Tú vas a ser parte de cualquiera de los dos. Si te niegas a uno, sos parte del otro. Entonces, a través de este santuario podemos notar que el que hace un cambio en nosotros es el sacrificio del héroe, que en este caso sería un cordero, pero en el santuario contrario no son corderos, sino niños. Por esto tantas noticias de crímenes en contra de niños de supuestas élites o religiones que se dedican al tráfico de inocentes. Depende del santuario, te puede transformar a una mejor versión de ti o una peor versión. No sé si cuántos se enteraron del caso de Epstein, y tenía su templo en una isla, no sé si de las Bahamas, no recuerdo bien, y tenía cosas del santuario romano.
Obviamente eso lo tenemos en el otro episodio para que lo puedan ver, no los quiero asustar hoy. Pero estos son los dos santuarios que les estoy hablando. Tenemos el santuario que es, todo esto está en la Biblia. Y ustedes pueden encontrar que aquí es el camino para seguir a Cristo o el otro camino para seguir al otro Cristo. Porque al final los dos machos cabríos son iguales. La única forma de diferenciarlos es a través de los santuarios. Obviamente, los únicos que participan en el romanismo, que están dentro, son los de la élite. ¿Dónde te quiere Satanás? En donde él está. Por eso dice el mundo ahí. Te quiere fuera de ese santuario, porque si tú estás fuera de ese santuario, tú ya no sos salvo. Pero si tú entras, solo con que des un paso a la puerta, ya eres salvo. Vamos a ir viendo un poquito mejor todo este tema. Y obviamente cuando empieza esa transformación también hay un crecimiento. A eso le conocemos como proceso. Entonces, a medida que va siendo transformado, el santuario muestra varios muebles que te permiten ir entendiendo y estudiando el carácter de cada proceso que llevaremos hacia la santificación. Este proceso de cada mueble es un crecimiento en la espiritualidad de uno, aunque en el santuario contrario también hay niveles para ir creciendo según títulos y méritos propios, como cuando el santuario de Cristo no son nuestros méritos sino los de Él. ¿Qué quiere decir? En el santuario de Cristo son los méritos de Él. En el santuario romano son nuestros propios méritos. Por eso los títulos de la academia, en la masonería existen grados de niveles para ir subiendo, etc. Todo es del yo en un santuario romano, y en el santuario cristiano todo es acerca de Cristo. Y si pueden darse cuenta, aquí tiene la forma del cuerpo humano del santuario, donde nosotros nos vamos transformando e ir creciendo y perfeccionando a través de cada uno de los muebles que vamos a ver ahorita. Entonces este es el santuario bíblico con el que Dios le mandó a Moisés que construyera, porque todo esto simbolizaba a Cristo, al Mesías, el que tenía que venir a salvarnos. Todo eso es un plan de salvación hecho así trocitos uno para que nosotros lo pudiéramos entender. Entonces se divide en tres sectores. Tenemos el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Empezamos con la puerta, porque desde la puerta tiene significado. Y lo vemos en uno de los versículos. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo. O sea que con que yo ponga un pie en el santuario hebreo, yo ya soy salvo. El altar de sacrificio. Este es el siguiente que sigue después de la puerta. Y en Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos el Cordero aquí que representa a Cristo. Y se degollaba, se usaba su carne que se ponía en el fuego, que era un aroma agradable para Dios, y esa sangre servía para la expiación de nuestros pecados. Luego está la fuente y el lavacro. El sacerdote pasaba lavándose las manos ahí, pero tiene una representación simbólica bien interesante. En Juan 4:14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua para vida eterna. Entonces aquí no solo se limpiaba y se quitaba, como por así decirlo, las cosas malas del mundo, sino que ya el sacerdote entraba de manera limpia y con la sangre del cordero para poder hacer la expiación santa. Entonces esto tiene una representación con el bautismo. Dice en Juan 3:5: yo te aseguro, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ya ir pasando, ustedes vean como que van en un centro comercial y dicen: usted está aquí. Entonces ustedes van caminando paso a paso para ir en ese proceso de santificación. Por eso es de que después sigue el lugar santo. Entonces ya pasamos el altar, la puerta, el altar de sacrificio y el lavacro. Entramos a este lugar donde hay un mueble de dos lados de cestas de panes, donde hay 6 en cada lado. Y esta mesa de los panes, en Juan 6:48 dice Jesús: yo soy el pan de vida. Si se dan cuenta, cada vez que vamos hablando de cada cosa, todo representa a Cristo. La puerta, el cordero, el altar, el lavacro, la mesa de los panes. Y en Mateo 4:4 dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué representa eso? La Biblia, porque la palabra de Dios la encontramos en la Biblia. Luego sigue el candelabro en ese mismo lugar santo, y en Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en el medio que hay un candelabro y hay 6 candelas, y la séptima, que representa la perfección, representa a Cristo. Y 6, que es número de hombre, porque en el 6º día se creó al hombre, hay 6 mandamientos para el hombre, etcétera, etcétera. Hasta en Apocalipsis encontramos que el 666 es número de hombre. Mateo 4:4 también dice: soy la luz del mundo, así alumbre vuestra luz, que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y luego tenemos el altar del incienso, que está al norte. Dice: Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era
copia del verdadero, entró en el mismo cielo, se presenta por nosotros ante Dios. Esto lo encontramos en Hebreos 5:24. Este sacerdote, que también representa a Cristo, viene y agarra esta parte del incienso donde representa las oraciones de nosotros. Aquí lo encontramos en Apocalipsis 5:8 y en 8:3-4 dice las oraciones de los santos, menciona ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto era un continuo sacrificio que se hacía todos los días, menos en el lugar santísimo. Aquí solo tenemos desde la puerta hasta el lugar santo, y eso se hacía todos los días. Entonces, continuamente se acepta a Cristo y se arrepiente. Número 2, uno se bautiza nuevamente el Espíritu Santo. Número 3, uno lee su palabra. 4, se ora, que es el altar del incienso. Y por último, el candelabro se da testimonio. Entonces, lo interesante es que todo lo que pasó haciendo por así decirlo, el pueblo de Israel en aquel entonces, esa ceremonia que hacían era una representación de lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Hasta que Jesús logró ser crucificado y resucitó, ese plan dejó de existir desde el punto de vista del ritual. Sin embargo, desde el punto de vista simbólico y que nosotros tenemos que estar ejecutando todos los días, esto es lo que tenemos que hacer continuamente. ¿Para qué? Para irnos preparando. Ustedes véanlo como ir al gimnasio. Como que Jesús les pagó su suscripción para entrar al gimnasio. Pero ni modo que no lo van a aceptar. Uno viene y lo acepta, ¿no? Uno dice, bueno, te prometo que sí lo acepto y voy a seguir entrenando. Pero ¿cuántos no lo aceptamos y no vamos? Entonces, pasa en la vida real, ¿no? A veces pagamos el gimnasio y no vamos. Y imagínense, Jesús no solo nos pagó a nosotros la vida eterna, y todavía nos está diciendo cómo hacer la práctica día a día. Y si nosotros mantenemos haciendo esa práctica, nosotros no solo nos vamos a mantener salvos, sino que todavía vamos a tener la fortaleza de vencer el pecado, que de eso se trata. Entonces, ¿pero por qué un santuario? ¿Por qué es un tipo de lenguaje que se usa en el cristianismo? ¿Por qué no solo nos los dijo así como se los presenté? ¿Por qué no solo dijo Dios, no, miren, tienen que hacer esto continuamente? O sea, ¿para qué poner tantos símbolos? Y es por un tema de lenguaje. Les tengo aquí un video de Faridia, que es agnóstico, pero me gustó algo que mencionó sobre el lenguaje y la comunicación. Presten atención. Hay una verdad, porque estás utilizando palabras inexactas, herramientas inexactas para tratar de atrapar algo que no se puede atrapar con una herramienta imprecisa como es el lenguaje. Pero ¿de qué tipo de como conceptos estás hablando? Porque, pues, o sea, si estás hablando de cosas, pues claro que las palabras pueden ser muy precisas y nos sirven, o sea, funcionan bastante para que... Las palabras funcionan muy bien para poder transmitir cosas prácticas. Por ejemplo, si te pregunto, ¿tienes hambre? Me vas a decir que sí. Pero se empieza a complicar la cosa cuando te digo, explícame la belleza. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si yo voy a una plaza y le pregunto a todas las personas que están ahí que me defina la belleza, algo muy abstracto, me van a decir cosas diferentes. O incluso, no nos vayamos tan lejos. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? Si yo le pregunto a un montón de personas qué hace que alguien sea un hombre o alguien sea una mujer, probablemente me van a dar N cantidad de respuestas diferentes. Que eso deslumbra justamente la inexactitud del lenguaje. O sea, el lenguaje es muy bueno para comunicar cosas muy prácticas, pero muy malo para comunicar cosas abstractas. La comunicación es el puente que conecta nuestras mentes y corazones, y la suposición es el muro que bloquea ese puente. A veces, atrapados en nuestros temores y dudas, fallamos en expresar nuestros sentimientos esperando que el otro lo haga primero. En este silencio, oportunidades de amor, alegría y conexión se desvanecen, dejándonos solo con lo que pudo haber sido. No podemos esperar que los demás lean nuestra mente o interpreten nuestras señales. Al hablar abiertamente, no solo evitamos malentendidos, sino que también nos permitimos vivir auténticamente. No permitas que tus sí se queden en silencio por el temor a un no. No hay amor verdadero que surja sin la posibilidad de un adiós. Pero ¿qué pasa si a ese te quiero le agrego una nueva palabra? Y le agrego la palabra matar. Órale, va. ¿Qué pasó con el pasado te quiero? Cambió completamente de sentido. Te quiero es diferente a te quiero matar. Pero ¿qué pasa si a ese te quiero matar le agregamos más palabras? Y lo cambiamos a un te quiero matar a besos. Se vuelve poético, volvemos al romance. Pero es algo bien interesante lo que está sucediendo aquí. Lo que nos estamos dando cuenta es que esta oración de palabras, el sentido no está fijo, sino que está esperando una nueva palabra para resignificarse. Incluso
por completo, como un te quiero a un te quiero matar. Es una resignificación radical. Y entonces me gusta ver la oración de palabras como una analogía de nuestra vida, en donde cada palabra de la oración es como una nueva experiencia de vida. En donde mientras no hay un punto final y mientras la oración de palabras esté abierta, mientras haya vida, en otras palabras, existe la posibilidad de añadir nuevas palabras a nuestra oración de vida que resignifiquen lo que nos ha tocado vivir. Pero esta comprensión cambia por completo la idea del sentido como algo inherente. ¿Por qué? Porque el sentido muta con el tiempo, con cada experiencia nueva que vivimos. Entonces no se trata ahora de que las cosas pasan por algo en sí, sino de que pasan para algo. Interesante todo lo que menciona. El lenguaje y la comunicación del idioma es inexacto, no es preciso y va mutando en el tiempo y cambia las narrativas, hasta por traducciones. Por ejemplo, en el español yo puedo decir que hay un banco donde yo me siento, pero también hay un banco donde yo deposito mi dinero. Pero en otros idiomas, ese mismo banco y banco tiene diferentes nombres. Y lo mismo pasó cuando la Biblia se ha escrito en tantos idiomas y eso cambia las narrativas y los contextos de lo que nosotros a veces intentamos interpretar. Y por eso hay 45,000 denominaciones cristianas, porque sacamos fuera de contexto todo lo que están en los versículos. ¿Dónde empezó todo eso? ¿Por qué tanta confusión en el idioma? ¿Por qué tanta inexactitud en el lenguaje? Y aquí es donde comienza. La misma Biblia nos lo responde. Dice en el Génesis 11, 6, 7. Y digo Jehová, aquí los pueblos son uno, y todos estos tienen una sola lengua, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fue el mismo Dios el que hizo que todas las personas se confundieran los idiomas. Entonces, ¿qué pasa? La inexactitud empieza por una confusión que existe en el idioma. Y la única forma en que nosotros podemos comunicar precisamente las palabras es a través de estos lenguajes. Pero Dios en su misericordia nos dejó algo interesante. Y sobre todo que Satanás se encarga de engañar y confundir a la gente a través de estas diferentes interpretaciones que podemos encontrar en la Biblia. En Apocalipsis 12, 8, 10 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No está engañando a una persona, dice a todo el mundo, ¿sí? Y sus ángeles fueron arrojados con él, o los espíritus que estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el entender y saber? Porque al final, Dios por eso nos dejó el santuario. Son símbolos. Y ahorita vamos a ir metiéndonos un poquito más adentro de esto. La diferencia entre el entender y saber es un proceso. Porque nosotros podemos entender las cosas si entendemos sobre este santuario, pero hay gente que solo sabe sobre el santuario, pero no entiende cuál es su concepto. Por eso lo pongo ahí entre el romanismo y el santuario hebreo. Entonces son estos pasos donde yo necesito saber para poder entender. Y el primer paso es dar la información. Entonces se recibe la información y el segundo paso es comprender. Alguien que dice, no, yo ya entendí eso. No, una cosa es que sepas y otra cosa es que entendas. Porque la parte de entender tenés que comprender, que eso significa aplicar, analizar y experimentar, ¿sí? Entonces yo puedo saber algo, pero también lo experimento, lo aplico, lo ejecuto. Entonces esto me lleva al entendimiento, que es el resultado de comprender el funcionamiento de la información recibida, ¿sí? Ustedes pueden saber muchas cosas, pero eso no los hace sabios. Los va a hacer sabios el poderlos entender, saber cómo se aplican. Entonces, lo que dice la Biblia, cristocéntrico no es sentir emociones místicas, encantos ocultos, tener una imagen mental romántica de un Jesús europeo, de pinturas renacentistas, vivir de impulsos afectivos que no se traducen en obediencia, ¿sí? Porque nosotros a veces creemos que solo por irnos a estimular a una iglesia y creer que yo estoy recibiendo a Cristo a través de mis emociones, eso no me dice nada. Yo puedo ir a un concierto de otro tipo de música secular y sentirme de la misma forma o hasta mejor, porque el mundo es mucho mejor de lo que te vende la iglesia. Pero si nosotros entendiéramos
el lenguaje que Dios nos quiere hablar a través de la palabra, nosotros podríamos encontrar el jugo y saber cómo aplicarlo. Ahora, cristocéntrico sí es entender la palabra de Dios tal como Él la reveló. Eso lo encontramos en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Hacer su voluntad, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Pero si yo no sé cuál es su voluntad, yo solo digo, ya acepté a Cristo, ya soy salvo y qué bueno. Pero dice Jesús explícitamente, no todo el que me diga Señor, Señor. Dice, el que hace la voluntad de mi Padre. También, conocer la belleza de su ley. Eso lo encontramos en el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, dice. Y por último, reconocer que el amor verdadero no es un sentimiento fugaz, sino, escuchen bien, el entendimiento y la vivencia de la verdad, que era lo que hablamos. No solo saberlo, entenderlo y vivirlo. Recordar que Cristo es la verdad, dice Juan 14:6. Entonces, este es un versículo que me encanta, que lo encontramos en Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, por eso es importante no solo saber, sino ser entendido, cómo se aplica la palabra de Dios. Entonces, esto es algo muy interesante que sucede entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Primero tenemos la tipología de símbolos, porque el santuario es una tipología de símbolos, que es lo que nos da el contexto de toda la narrativa bíblica. Sin el santuario podemos crear las 45,000 denominaciones que existen actualmente, pero con el santuario solo nos da una sola verdad, una sola denominación debería de ser, ¿verdad? Pero Satanás engaña a todos, y es este santuario que ustedes ven acá. Todos estos símbolos Dios en su misericordia nos los deja, porque los símbolos son señales internacionales que no importa qué lenguaje utilices, mientras el contexto se mantenga igual, nada va a cambiar. Es como las señales de tránsito. Las señales de tránsito son internacionales. No importa si hablas árabe, no importa si hablas alemán, latín, etc. Tú vas a entender eso. Entonces alguien dice, es que qué difícil me lo dejó Dios porque muchos símbolos en la profecía y etc. No, es su misericordia la que nos permitió entender que a través de esos símbolos nosotros podemos tener un solo contexto de la narrativa bíblica. Pero sin esos símbolos, nosotros no vamos a entender nada de la Biblia y vamos a poder sacar cualquier interpretación dependiendo hasta del idioma. Entonces tenemos los idiomas y la comunicación que sucedió en la lluvia temprana, que esto les dio a ellos coherencia. Si yo entiendo bien el contexto, voy a ser coherente para poder dar un mensaje. Y esto sucedió en el Pentecostés. Y por último, que se va en la lluvia tardía, es de que todos vamos a tener un entendimiento. Ya desde hace ratos empezamos con un mejor conocimiento, porque está en la profecía de Daniel, donde va a aumentar la ciencia, dice, aumenta el conocimiento, y eso nos va a dar a nosotros prudencia. Pero ¿qué pasa si alguien no se basa en el contexto? Va a ser incoherente, y por lo tanto va a ser imprudente. Y ese es el conflicto que existe en todas las iglesias hoy en día. Muchos imprudentes que no son coherentes con sus acciones porque no entienden el contexto. Pero si todos entendiéramos el contexto, ya hubiera regresado Jesús prácticamente. Y eso es lo que todos estamos esperando, ¿no? Entonces, este es el lenguaje del amor, porque ahora que ya nos quedó entendido cuál es el contexto simbólico y tipológico, hay otra cosa importante, y es que, según Gary Chapman, existen varios lenguajes del amor. Está el de palabras de afirmación, está tiempo de calidad, actos de servicio, regalos significativos o contacto físico. ¿Cuál creen que de estas 5 corresponde al cristianismo? Tiren cualquiera, ¿no? Ninguna. No, servicio. ¿Esa decimos? Sí, servicio. Ok. En efecto, esa es. Bien hecho. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús nos lo enseñó. Hagan esto en conmemoración mía. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Ese es el lenguaje del amor. Entonces, ahora, perdón por todo el resumen que me eché, pero si no, no podemos entender bien lo que sigue. Pero eso nos permite entender qué es una relación. Porque una relación no puede existir sin buena comunicación, ¿sí? Y ese es el lenguaje del amor que necesitamos entender. Y si se dan cuenta de lo que les decía, si yo no pertenezco a un santuario, el otro me va a absorber, quiera o no.
Satanás me va a querer jalar siempre para el otro lado, ¿sí? Entonces, tenemos nuevamente estos dos santuarios y hay que conocer bien cómo nos ataca el otro. Porque si no entendemos cómo nos ataca el otro, entonces nunca vamos a comprender. Porque yo puedo entender esto y estar feliz y decir, ya entendí, oro todos los días, leo mi palabra, estoy tranquilo, ¿sí? Pero no sé cuáles son los peligros que tengo del otro santuario, que es el mundo secular, que a veces yo cuando, a mí me pasa cuando escucho música, cuando veo una película, digo, ese símbolo se me hace conocido, pero lo he visto dentro del otro santuario. Pero si yo no conociera los símbolos del otro santuario, yo no sabría que están atacando este santuario. Dato curioso, ¿ustedes sabían que Pablo y Saulo es el mismo nombre? Porque en todos los personajes bíblicos hay varios que Dios les cambia el nombre. Abraham pasó a Abraham, Sarai pasó a Sara, Simón pasó a Pedro. Pero a Jesús nunca le cambió el nombre a Pablo, de Saulo a Pablo. Realmente Pablo es en romano y Saulo es en hebreo, pero es el mismo nombre. Simplemente, como ustedes tienen su nombre y saben que en otro idioma significa otra cosa. Pero lo interesante de aquí es de que Pablo entendía los dos santuarios. Por eso es que escribió tantas epístolas, porque él conocía bien cómo era el romanismo y también conocía bien el santuario de Israel. No por algo escribió Romanos y Hebreos. Datos interesantes. Entonces, lo más importante aquí es ahora conocer cómo nos ataca el otro santuario. Y lo vamos a ver desde la experiencia de Roger Morneau, que él era un ex satanista que nos cuenta su testimonio sobre hablar con estos seres. Este ex satanista, uno de los principales pasos es contactarse con muertos, porque ellos creen en la inmortalidad del alma. Ellos creen que van a hablar con su abuelito o con Napoleón Bonaparte y les van a dar como beneficios para tener una vida próspera en la tierra. Entonces, y él después cuando se volvió satanista le explicaron, no es tu papá, no es tu mamá, es un demonio, pero se hace pasar por tus ancestros. Paso 2 es la búsqueda de poder de la fuente. ¿Por qué? Porque esta gente que está involucrada en esto son parte de la élite que existe. Eso ya lo vimos en varios episodios anteriores donde podíamos ver que todas las familias más adineradas de Guatemala forman parte de estos círculos masónicos. Y el paso 3 es la garantía de esa riqueza, ¿sí? Y en efecto estas personas tienen mucho dinero. Entonces Morneau, que se sale de ahí y se vuelve cristiano, nos explica un poquito más a detalle esto. Entonces prestemos atención. And I went back, after my phone call, I went back to my apartment. And then I decided I might as well get to bed. It's light. I get to bed. I was not sooner in bed that the lights went on. I got up, went to the lights off. Get back to bed, the light goes on again. I said to myself, there's no use getting up, turning the lights off. They're going to put them back on again. So I'm going to decide to go to sleep with the lights on. So after a while, things start moving around the place. A picture on that wall goes and sticks itself on the wall. There's nothing to hold it up. And the light that was on the table moved and stayed in midair. It stays there. See? Were you feeling afraid at this time? Oh, no, not at all. No. No, because of the fact that, you see, human beings get accustomed to a lot of things. And you get supernatural strength, either from good or evil. Mm-hmm. And the Lord was singing me through this thing. And I knew that I was going to have a terrible struggle somewhere along the way, somehow. And they were going to try to destroy me, no question about it. So after this nonsense had gone quite a while, I went on to sleep. Hey, I'm going to get my rest. I'm tired. I said, Lord, bless the old guy. I was not old in those days, though, but I said, bless the fellows. I can get some rest from these spirits. And I went to sleep. And it woke me up about 2 o'clock in the morning again. And at 4 o'clock, at 4 o'clock in the morning there, I sat up in bed, pushed my pillow in the back, and I said to myself, what in the world am I going to do? Because the Lord doesn't clear them out from me. Then I got that thought that maybe the Lord just wants me to know from the spirits exactly how things are, how I'm standing with them.
And I said to the spirit, you want to talk to me? The spirit said, yes, finally. And we will talk to you. What in the world do you think you're doing? You see, the Lord had held back even on the spirits, that the spirits could not talk to me. I realized that they were under a very special control. So I got talk with the spirit. And I realized that he was a spirit counselor. Because he said, the master has tremendous plans for your life. Fame, honor, respect, wealth. Don't you value any of these things? I said, I want you to know, Spirit, that 10 days ago, I would have grabbed your offer. But now you're talking to a former spirit worshiper, and I'm educated to the reality of life, especially of the reality of eternal life. And I said, I'm not interested. For about maybe 2 or 3 minutes, maybe 4 minutes, and it's a long time. In a conversation, there was no response to what I had said. It was like he was totally amazed by your courage. Yeah. Then when the Spirit spoke again, he had a tremor in his voice. In other words, you know when a person gets really desperate in a crisis situation, your voice changes. And it gave me the impression that he had a hard time expressing himself. And that was a very clever individual. Well, he said, we've worked for so long over the years to prepare you for the master's work. And what are you doing? You know, and things like that. And he told me, okay, you're turning down the offer of the master. I said, definitely. He said, from now on, he says, poverty will be a lot of your life. That is, he says, if you can manage to stay alive. And he says, that I doubt that you won't want to have much of. He says, your days are numbered. I said, you know, Spirit, the high priest has mentioned about higher powers. Am I affiliated now with higher powers? And I said, I don't have to concern myself with you or your master or any of the other spirits, because you're all losers. I am the winner. 100 million years of perfect life, recreated, translated, or resurrected body that I'll have. My years will be counted into the millions of years. If I take the offer of the master, what do I have? I'm 20 years of age. And even if I live to be 100, how can you compare that to 100 million years? And I'll have all the gold that I want and the silver that you're offering me, and more. So I'm not a loser no more. I'm a winner. And the Spirit says, will destroy you. And he laughed. He had this was frightening. For one time, he had this laugh that caused me to think immediately of the laugh that Nero must have had on his face when the lions were tearing the Christians apart. That's the thing. I said, this is the way that Nero must have laughed when the lions were tearing Christians apart, you know, in the arena of the Colosseum in Rome. Yeah. So how did the Spirit finally leave, Roger? To finally leave, almost took the door away with him. He left through the balcony door, and the door was slammed open. Yeah, open. And the doorknob almost went through the plaster in the wall. Did he leave on his own accord? I commanded him to. I commanded him in the name of the Lord Jesus to leave my place, to come no more. And he left? And he left. And instead of slamming the door shut behind him, like a person would, he slammed the door open as he went out, and it slammed into the wall and the doorknob. Cyril may still remember, you could see the imprint of the doorknob in the plaster of the house was maybe 50 years old, so the plaster had been settled a long time. You commanded the demon to leave by the blood of Jesus Christ. Yeah. He left, slammed the door. Did you go back to sleep? Yeah. Entonces es interesante porque, según Morneau, los espíritus atacan así. El paso 1, atacan a través del sueño.
atacan a través del descanso, les quita a ustedes el sueño, ¿sí? Y para que vean que no es mentira lo que dice Roger Morneau, porque esa entrevista de Morneau fue en los 90s. Ahora imagínense un artista que hace poco se acaba de volver cristiano, sufrió del mismo tema, solo que obviamente desde otra perspectiva. Dios los bendiga, habla su hermano Raymond Guevara, mejor conocido como Larry Over. Vengo a hablarle de mi testimonio, vengo a hablarle de lo que Dios hizo en mi vida, cómo Jesús me cambió, cómo Jesús cambió toda mi vida, toda mi atmósfera, cómo Dios hizo una obra en mí. Dice la palabra en Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lo dice la palabra es todo. Yo me crié con mi abuela y con mi mamá. Nací en San Juan, Puerto Rico. Como todos saben y todos conocen, conocí a mi papá a los 25 años. Empecé a escribir música, rebelde, una vida que no le agrada al Señor. Y ahí fue que empezó el engaño del diablo, que uno cree que las cosas le van saliendo bien y que ya te pegué el tema, y ese es el peor error que yo hice. Hacer party por todos lados, una vida desenfrenada, bebiendo, fumando, mujeres por todos lados, todo de espalda a Dios. Esto es sencillo, solo vivir de espalda a Dios, ya tú estás mal. No hay que asesinar, no hay que robar, no hay que ser los más malos para estar ya mal con Dios. Y ese fue mi error. Yo pensaba que todo lo que yo estaba haciendo estaba bien, que iba a ayudar a mi familia, y que la mentira del diablo que le pone a todos los jóvenes. O sea, uno cae en esa mentira y uno se la cree. Yo seguía haciendo música, haciendo todo. Y es como dice Proverbios 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y yo pensaba que yo tenía el mundo agarrado por la mano, todo está acá, un algarete, el video, todos esos videos que yo hice eran un descontrol total. Yo me creía el guasón, y yo incitando a los jóvenes que hicieran lo que yo hacía, yo caminando espalda a Dios, no iba bien. Un día estoy en mi casa y mi cuerpo empieza a sentirse mal. Empiezo a ir a hospitales como un loco a checar qué me pasaba. No me consigo nada. Los doctores, con todo el respeto, los doctores llegan hasta un cierto nivel. Ellos saben mismo que hasta un cierto nivel. No me pudieron sanar. Y todo empezó con insomnio. No podía dormir, me recetaban pastillas para dormir, no me hacían nada, me inyectaban por vena. Ahí Dios empezó a apretarme, no dormía. Mira el punto que yo vengo. Tengo dinero, tengo fama, tengo todo lo que un joven quiere. Fama y dinero, y no podía conseguir un doctor que me sanara. No podía comprar la salud. Y ahí yo me di de cuenta, como le decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Fue fuerte, porque solo el que pasa este problema sí sabe lo que es. No dormía. Me acuerdo que el cuarto día no aguantaba más. Ya mi mente se estaba... Pensamientos fuertes tenía. Empezó a caerme la depresión encima, el ataque de los demonios espiritualmente. Que el diablo te mete eso en la cabeza, te quedaste así. Te vas a morir así, no hay solución, porque eso es lo que pone el diablo. De todas pastillas en el mundo que yo busqué, nada me hizo dormir. Ni los médicos, con todo lo que estudian, ninguno pudo sanar eso que traía. Y eso me cautivaba así. No puedes dormir, te vas a quedar así toda la vida. Llamo a Robert, me convierto a Cristo. Empecé a hacer lo que dice este libro, que es la Biblia. Empecé a guardarme para el Señor. Aunque llevaba 1 mes a 2 meses sin dormir, con la guerra espiritual,
bebiendo medicamentos, Ativan, bebiendo cuanta porquería. Algunas veces no aguantaba y me iba en Puerto Rico para los hospitales para que me inyectaran para dormir. Empecé a ayunar, dejé de hacer música, aparte de las redes sociales, no hice más reggaetón, más tranasa, nada de eso me resolvió, nada de eso me resolvió. Si yo quería sanar mi alma, tiene que ser apartándome para Dios. Y empecé a ver videos, prédicas, empecé a apartarme. Y ahí fue cuando ustedes vieron que no subí más nada. Empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar la presencia de Dios. Y poco a poco, y yo veía que yo estaba entregado de verdad, que ya yo sí estaba definido a seguir a predicar su palabra. Y seguía, y seguía, y seguía. Hay un salmo que me encanta que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú solo, Jehová, me hace vivir confiado. Mi esposa me lo escribió en el cuarto y yo empecé a decirlo. Me acuerdo que un día yo recitando el salmo, ahí, me quedo dormido sin medicamento. Dios hizo el milagro en mí. Yo lo que sé es que yo antes no dormía y ahora duermo. Yo sé que yo leí esto, hice lo que decía y me cambió y me restauró. Me quedé dormido. Desde ahí seguí hasta hoy en día que no bebo ni un solo medicamento para dormir. Aunque parezca una locura, es verdad. Esto pasó. Para que el mundo es locura, para mí es poder de Dios, como dice la palabra. La palabra, aquí está todas las preguntas. Yo teniendo fama, yo teniendo dinero, nada de eso solucionó el problema. Solo Cristo Jesús. Por eso yo le digo a ustedes cómo Dios me sanó y cómo Dios me restauró. Yo soy una nueva persona. Duermo tranquilo. Me siento lleno de gozo. Dios quiere cambiar tu vida. No vivas más en depresión. No dejes que el diablo se ría de ti. Si Dios a mí me sanó. Pues coincide con lo que dice Roger Morneau, porque Roger Morneau dijo: me empezaron a atacar en la madrugada. No lo dejaban dormir. Una entrevista de hace años y de repente aparece alguien que sí era famoso, que sí era rico y todo eso, y dice: no puedo dormir. ¿Por qué? Porque cuando estás metido en esa guerra espiritual, lo primero que atacan los demonios es tu sueño, para dejarte estresado, depresivo, y así es como mucha gente después se para suicidando. Porque ustedes desvélense una semana solo por la pura ganas de probar y van a ver cómo se van a sentir. Y es lo peor que les puede pasar en la vida. A mí me pasó una vez que tuve un trabajo que me tuve que desvelar casi toda una semana. Y me acuerdo que hasta me puse agresivo con un cliente. Entonces ahí es cuando yo digo, de verdad que es un problema este tema del sueño. Pero eso es lo que nos empuja al mundo. Es lo que yo les digo. Si yo no estoy de un lado del santuario, voy a estar del otro. Y el enemigo me va a empujar a que yo no pueda descansar. Ese es el paso 1. Paso 2, miedo a perder todo, fama, riqueza, etc. Eso fue lo que le dijo el espíritu a Morneau. Le dijo: mira que ahora vas a ser pobre. Y quiera que no, tal vez te matamos. Pero ese es el paso 3. Pero el paso 2 es miedo a perder toda fama y riqueza. ¿Será que de verdad los espíritus dan riqueza y fama? Según Larry Over, dice que sí. Pero vamos a ver algunos de los artistas famosos que existen. Ahorita les voy a poner a Grimes, una que estuvo casada con Elon Musk. No sé si estuvo casada, pero tuvo 2 hijos con Elon Musk, con una de las personas más millonarias del mundo. Y ella tiene riqueza y fama a través de su música. Yes, this is my art that I made when I was like, I don't know, like 20 or however old I was at the time. Its hair is supposed to be like the universe. And I was just really into roses at the time, these weird hearts with eyeballs, which I've since, I think this is like the Comme des Garçons symbol actually, that I accidentally didn't realize they had already pre-branded or something, so forgive me. It's like a demon with the universe in its hair.
Well, okay, I used to be embarrassed about this, but now I think it's kind of cool. This is like a Dune concept album, which is one of Ella acaba de decir ahorita que esa portada de álbum es un demonio. O sea, la cuata que se volvió famosa y todo eso, ella todas las portadas de sus álbumes dibuja demonios. Y lo cuenta como si nada. Así es un demonio ahí, lo tiro. Miren Beyoncé, dice Beyoncé que no es ella la que canta, sino que la que canta a través de ella se llama Sasha Fierce. Let's talk about the difference between Beyonce and Sasha Fierce. There's and Sasha Fierce is she's on the CD. Are you on the CD at all? Because the CD is I Am Sasha Fierce, and it's someone different. Yeah. Did you make that name up? I did. Uh-huh. Yes. It's actually two CDs. It's a double disc. Right. And half of it is really natural, and the songs are all love songs and really vulnerable and more closer to who I really am. Mm-hmm. And that's why it's named I Am. And then the other half is Sasha Fierce, who was basically who you guys She's saw. in that position back She there. is. Yes, it's her. That's who y'all saw singing Single Ladies. Over there. It's very different from who I really am. And I think people expect me to be more like Sasha Fierce when they meet me. Mm-hmm. So this is really more of an introduction to me. You know, I know when I was speaking with you during the commercial, you really like Flaws and All. And those type of songs I love to sing more than the up-tempo. So Really? Yeah, I do. So I was able to do what I really wanted to do, but still give the fans what they want. Yeah, well, I like all your music, but she's going to sing a song, really, because I've asked her, she knows it's my favorite song, Flaws and All, and she's going to sing it at the end of the show. If you haven't heard this song, it is so, so beautiful. But that's what I was saying. It's like you have so many different sides of you, you know, with those ballads and with that kind of energy. And so Sasha is something that you can turn on and off, or does she just show up sometimes when you're... No, she stays I'm on not the asking stage. if you're crazy. I'm asking... No, because people are like, okay, I don't understand this Sasha Fierce thing. It's for fun. It's fun, and it gives me an excuse to blame anything really bad on Sasha Fierce. I see. Yeah. I see. But she's doing okay. She's doing all right now. Yeah. And Sasha is someone that has Jay known Sasha longer than we've known Sasha? Jay knows Sasha, yes. I have an alter ego also. It's my name is Richard Simmons, and yeah. All right, we have to take a break, and then we'll be back. Ojo que lo dicen ellos, no lo digo yo. Ya está diciendo de los dos lados del disco. En una sí soy yo, son las canciones románticas, que no sé qué. Y las otras canciones del lado 2 del disco es Sasha Fierce. ¿Cómo así que yo tengo un alter ego y en el otro alter ego puedo ser desinhibido, pero en el primero soy una persona romántica y seria? Como que no termina de hacer sentido. Miren esta persona que habla sobre Niurka. No sé cuántos conocen a Niurka, pero es una cubana famosa. Y miren lo que dice esta persona sobre ella. Fíjate los lives de Niurka, que tiene un santo muerto. Y cuando hace el amor también. ¿Ya lo hiciste con ella? No, pero entonces, ¿cómo sabes? Porque tengo un amigo, Juan Vidal, que estuvo con ella. Dice que ella en la noche, porque ella tiene un mulato que se le mete encima. Un negro, un señor. Un mulato de Cancún. Y entonces ella está haciendo el amor y de golpe el mulato habla. ¡Oh! ¿Y eso te lo dijo el Juan Vidal? Me lo dijo el Juan, que Niurka está haciendo el amor y de golpe ¡oh! Y le sale una voz de hombre. Porque es el espíritu de adentro. Por eso fuma mucho tabaco y se mete ron. Porque el muerto quiere tabaco y ron. O sea, lo cuenta como chiste, como una anécdota, como una entrevista. Y la misma Niurka dice que ella es santera. O sea, ¿cómo es posible que viviendo ya en el 2025 hablamos de estos temas como si nada? Y a veces no le queremos creer a la Biblia, no le queremos creer a Cristo, pero estas otras personas que sí tienen fama y riquezas sí están metidos en esos mundos. Entonces, como les digo, o somos de un lado o del otro. El paso 3, la amenaza de muerte. Entonces, empieza a quitarte el sueño, te quiere hacer pobre y por último, te amenaza de muerte. Ha pasado en la vida real. Le pasó a Aaron Carter, el hermano Nick Carter, en uno de los Backstreet Boys. Creo que aquí no se logra escuchar bien, pero aquí él está pidiendo ayuda porque les acaban de congelar sus cuentas bancarias y le debían un montón de dinero a él. Y él está diciendo, me van a matar.
y armó un GoFundMe para que le patrocinaran dinero, para que le dieran ofrenda. Y lo interesante es que tiempo después apareció muerto. No solo él, las 2 hermanas de él también. O sea, Nick Carter ya va pidiendo 3 hermanos y el único que lo sacó en un video fue su hermano. ¿Y cómo murió Aaron Carter? Dicen que se encontró en su bañera, que él se suicidó, etc. ¿Será que él se suicidó? El mismo círculo donde él estaba lo mataron. Porque también es costumbre de esa gente hacer sacrificios. No sabemos si la familia Nick Carter estaba involucrada en algo y ya en parte de eso son sus 3 hermanos, ¿no? Triste realmente, pero es lo que les digo. Así son este mundo espiritual, así es esa guerra espiritual que menciona Pablo. Entonces, ¿cómo sé si yo realmente tengo una relación con Dios o con el mundo? Entonces, otra pregunta aquí es cómo se mide nuestra espiritualidad, porque yo puedo decir que creo en Cristo, sí, pero ¿en cuál? Porque hay 2 Cristos, solo que uno es el verdadero y el otro es el falso. Y es a través del santuario. ¿Cuántos de aquí conocen el lenguaje del santuario? ¿Cuántos aquí conocen el contexto de los símbolos del santuario? Menos del 1% de la población mundial. Y dentro de las personas que profesan saber del santuario, dicen que solo el 22% de esas personas. Imagínense eso. Entonces, obviamente nosotros sí sabemos sobre el santuario, cualquier estudio que quieran hacer y todo eso, con mucho gusto se los damos, pero es para que ustedes lo sepan. Por eso es tan importante el continuo sacrificio, porque ese continuo sacrificio se vuelve una relación con Cristo. La verdadera relación con Cristo a través de estos símbolos, a través del verdadero lenguaje, un lenguaje de amor. Entonces, para recordárselos, todos los días nosotros tenemos que aceptar a Cristo, arrepentirnos por cualquier pecado que tengamos, nos volvemos a bautizar, leemos su palabra, oramos para tener esa relación con Él y a través de eso vamos a empezar a dar testimonio en automático. No vamos a tener que venir y hacer buenas obras de la nada, sino más bien Cristo nos va a poner esas iniciativas. En conclusión, ¿qué es una verdadera relación? Y lo acabamos de ver en todo el episodio. Lenguaje entendido, poder ser obediente a Dios, su palabra. Amor, actos de servicio al prójimo. Descanso, paz y felicidad. ¿Quién no quiere descanso? Y solo Dios se lo puede ofrecer a ustedes. Esto mismo le tendría que ofrecer sus parejas. Les tendría que dar seguridad y tranquilidad. ¿Cuántos no han tenido un mal noviazgo, un ex que les quitaba el sueño, que no pudieron dormir, que andaban agresivos? Yo tuve una ex que sí me quitó el sueño. O sea, a lo que voy es que eso se le llaman relaciones tóxicas, ¿no? También los actos de servicio al prójimo. En una relación de pareja también uno es atento, uno es detallista, pero sobre todo uno es obediente, uno es fiel a su pareja. Esa misma relación de amor que nos enseña a Dios a tener con Él, que tenemos que aprender a tener también con nuestras parejas. Entonces, de esto se trató este episodio, de tener una verdadera relación. Entonces, esto me gustó un montón, que es el significado de relación y descanso, porque van de la mano. Relación y descanso como diseño divino. El descanso es parte de la creación. El sábado es uno de esos, cuando ustedes leen el Génesis 2:3, se habla mucho de un día de reposo por la creación. Ese reposo es símbolo de una relación de pacto. Dios con su pueblo. Es como si el descanso fuera un lenguaje de relación. Un recordatorio que no se trata de nuestro esfuerzo, sino de su gracia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En Salmos 4:8 dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En Mateo 11:28, ¿qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lenguaje de amor más lindo lo que nos ofrece Cristo, ¿no? Imagínense en medio de la tempestad y Cristo durmiendo como si nada. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos, a pesar de que llueva, relampaguee, haya terremotos, pase todo lo que pasa a nuestro alrededor, qué rico poder sentir paz y poder descansar y estar tranquilo? A veces pasan cosas malas y un verdadero cristiano, uno se da cuenta que es un verdadero cristiano por la tranquilidad y el temple que tiene, y todavía dispuesto a ayudar. Tranquilo, todo va a salir bien. Y así es Jesús, y Jesús nos enseña también a ser así a nosotros. Entonces, la reflexión:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto lo encontramos en 1 Pedro 5:8. Porque así es. Si no nos enfocamos en este santuario, en el otro, esos leones nos van a comer.